Señor, nueva fresca en nuestra vida, Padre. Te lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo toda la cuestión de las bases o fundamentos de la fe. El por qué creemos, el aspecto más básico de por qué creemos que Dios existe. Y estuvimos viendo las razones científicas por las cuales podemos concluir certeramente que Dios existe. La Biblia menciona que si hubiera alguna razón o si no hubiera suficiente evidencia en la creación para creer en Dios, los incrédulos tendrían excusa. Pero la Biblia dice en Romanos 1:18 al 21, dice que la gente, por medio de la creación, las evidencias de la creación, dice que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Y sin embargo, tú entras a la universidad, a la escuela y demás, y te enseñan que tú puedes salir con una postura científica que al momento de analizar la evidencia y la ciencia, puedes concluir con facilidad de que Dios no existe, que todo se dio por medio de procesos naturales. Y hemos estado viendo en las últimas semanas que eso no es cierto. Sí, vimos cómo la creación da prueba de la existencia de Dios. Vimos la cuestión de cómo el hecho de que la creación el universo haya tenido un inicio, prueba la existencia de un Dios que inició el universo. Vimos cómo el principio entrópico, cómo el universo está cuidadosamente calibrado para poder propiciar vida, ¿sí? Esa es la segunda evidencia, y vimos la evidencia de la vida, ¿sí? También estuvimos explicando qué onda con la evolución y los métodos de datación, cómo ningún método de datación es exacto para medir más de 4,000 años. Y vimos y explicamos de dónde salen los millones y millones de años. Y nos sorprendimos al ver que fue a ojo de buen cubero, fue pura suposición, y así nos lo enseñaron como ciencia. ¿Sí? Ok. Lo que vimos, y aquí es donde quiero retomar a la primera sesión, donde vimos que estamos en una guerra espiritual, en donde la guerra espiritual se manifiesta por medio de una guerra ideológica. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que el enemigo busca controlar a las personas controlando tu forma de pensar. Y la forma de que logran controlar tu forma de pensar es insertando mentiras que tú llegas a abrazar o creer. ¿Sí? Creo que ya es hora de la leche para niño. Sí. Entonces vimos qué onda con eso, que el enemigo quiere controlar tu forma de pensar. Y cómo lo que hace el enemigo y lo que hace Dios es que trata de darte Dios una postura verdadera acerca de qué es la realidad, cómo funciona la realidad, para que si la abrazas puede producir un comportamiento adecuado, correcto en esta realidad que vimos. Y hemos platicado el ejemplo de la tentación en el periodo antes de la caída, cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado eso. Porque dice el Señor que el día que coman, van a morir. Pregunta, ¿Adán y Eva sabían que iban a morir? Es decir, ¿ya lo habían probado científicamente? ¿Ya lo habían probado? No. Tenían que aceptar la palabra de Dios como un acto de fe. Pues dijo Dios eso, entonces tenemos que creerlo. Sí. Luego llega Satanás y les da una concepción o definición de la realidad diferente, de cómo opera la realidad. Dice, si lo comen, no van a morir. Sí. Y era un asunto de fe que definía cómo era la realidad. Y siempre ha sido así. El enemigo va a tratar de definir la realidad de una forma mentirosa para poder llevarte a producir efectos catastróficos. Adán y Eva creyeron a la serpiente, comieron el fruto y resultó que se murieron. Se confrontaron con la cruda realidad. ¿Sí? Entonces, el hombre, para poder funcionar, para vivir, necesita de esas concepciones, de esas creencias que o la da Dios o la da el enemigo. ¿Sí? Pueden ser verdaderas o pueden ser mentirosas. Y esas concepciones, el hombre las acepta por fe. ¿Sí? Necesita esas concepciones y son absolutas porque definen toda la realidad. Cómo opera y cómo funciona la realidad. Es de dónde viene, cómo se define y cuál es el destino de esta realidad. Entonces, como define toda la realidad, son absolutos. Y el hombre necesita de esos absolutos para poder emitir sus juicios de valor, de orden, de dirección. Y esos absolutos son los que dan forma a la cosmovisión, habíamos platicado. ¿Sí? Esos absolutos pueden ser verdaderos o mentirosos. Los absolutos o esas creencias absolutas mentirosas siempre van a traer desorden y destrucción, como lo vemos con Adán y Eva, que creyeron a Satanás,
una definición incorrecta de la realidad y terminaron muriendo. ¿Sí? Una religión, en ese sentido, está conformada por esos absolutos, esas creencias absolutas que el hombre ha aceptado por fe. ¿Sí? Una religión no tiene que ser una institución religiosa, sino es esa serie de creencias que dan forma a esa cosmovisión que tú requieres para poderte conducir en esta vida. ¿Sí me explico? No sé si... Ok. En este sentido, y es donde vamos a analizar la creencia religiosa naturalista con la que hemos estado tratando de refutar, ¿sí? La creencia religiosa naturalista es esta, que es la humanista, ¿sí? Se le conoce como humanista, posición naturalista o materialista o ateísta. Lo mismo. Y dice esto, ¿sí? Dice que no existe Dios y que el mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva que llega hasta donde estamos nosotros. Nosotros somos el punto más evolucionado, ¿sí? Entonces somos producto de procesos aleatorios, ciegos, pero evolutivos. ¿Va? Toda la creación. Y dentro de esta concepción, chicos, tiene un ideal. El ideal que tiene y que ha absolutizado, que lo pone como el fin máximo, es la libertad del ser humano. Es decir, la expresión de la personalidad y voluntad humana en total libertad. ¿Sí? Esta es una creencia religiosa. ¿Por qué digo que es una creencia religiosa? Porque te está definiendo la realidad. Todo. ¿Sí? Te está diciendo que no existe Dios. Y es una creencia religiosa en el sentido que no solamente define la realidad, sino que se tiene que aceptar sin prueba alguna. ¿Por qué? Porque ¿puedes probar que Dios existe? ¿Puedes probar que Dios no existe, mejor dicho? No, no puedes probarlo. Sí. ¿Puedes probar que el mundo material es todo lo que hay? No, no puedes probarlo. Sí. Tienes que aceptar la realidad. De hecho, la realidad es tan grande, es tan inmensa que el hombre no la puede conocer por sí mismo. Por eso siempre tiene que aceptar por fe muchos aspectos que definen la realidad. Porque tú no puedes llegar a conocer todo. Aspectos que vienen de un ente espiritual, sea de Dios o de Satanás. Sí. Entonces, esta es la creencia religiosa. Y de aquí parten muchas consecuencias lógicas, chicos. No sé si han escuchado que, no, es que el comentario es de que personas que se quieren regir no por la fe, sino por la razón. ¿Lo han escuchado? Que no, yo soy más racional, yo no me baso en fe. Bueno, todas las personas usan la fe primero porque la razón opera sobre esa base de la fe. ¿Sí? Muchos dicen que la razón es lo que nos debe guiar y no es la religión, pero la razón no lo hace. Lo único que hace es sacar las derivaciones lógicas de lo que de estas creencias. ¿Sí me explico? Es primero acepté algún concepto, unas presuposiciones a priori sin poderlas probar, y sobre esas cosas que he aceptado empiezo a razonar y a sacar conclusiones. ¿Sí? Entonces, bajo esta cosmovisión, que esto define la cosmovisión, define el todo, el universo, de cómo ves el mundo, hay ciertas conclusiones. Y es aquí donde quiero que analicemos algunas conclusiones, que es, vamos a usar la lógica, la razón, para ver a qué consecuencias nos lleva esta cosmovisión humanista. ¿Sale? Es donde quiero que me ayuden a participar con esto. Bajo esta cosmovisión, ¿hay algún orden moral trascendente que la humanidad, al cual la humanidad deba someterse? No. ¿Por qué no? Porque no existe Dios. No existe Dios. Sí, no existe Dios, simplemente es producto del azar. No hay un orden moral trascendente. No hay reglas, no hay principios o algo que regule el comportamiento del hombre. ¿Tiene lógica de acuerdo a esta cosmovisión? Sí. Tiene lógica. Sí. Por ejemplo, bajo este paradigma, ¿de dónde surge todo el orden social y moral? De uno mismo. Del ingenio humano. Como el ser humano es el único que posee personalidad, intelecto, voluntad, todo orden moral, social, surge del ser humano. Dios es un invento del hombre, las diferentes religiones son igualmente solo una invención humana, solo son expresiones culturales producto de la imaginación del ser humano. Sí. Y es donde llega o entra el relativismo. Si la naturaleza es lo único que existe, entonces no hay fuente trascendente de verdad moral. Nosotros tenemos la libertad de construir una moralidad propia. Cada principio queda reducido a una preferencia personal. ¿Sí? Tú decides lo que es bueno para ti, yo decido lo que es bueno para mí, y cada quien puede decidir. ¿Por qué? Porque no hay una moral trascendente. Y todo orden moral proviene del ser humano. ¿Bajo este paradigma tiene lógica?
completamente, ¿sí? Si te das cuenta cómo vas derivando el orden, cómo esta cosmovisión te va llevando a una conclusión lógica de cuál es el orden que debe haber, ¿sí? Bajo esta creencia religiosa, por ejemplo, ¿hay algún orden social o moral más válido que otro? ¿Por qué no? Porque todos tenemos la misma autoridad. No, pues todos son de creación humana, son igualmente válidos. Y no hay un humano más válido que otro. ¿O sí? Y como todos son expresiones culturales del hombre, tanto por ejemplo, el satanismo, la brujería, el cristianismo, el budismo, el paganismo, todos tienen la misma validez. Pues surgen ¿de dónde? Del hombre. ¿Sí? De ahí surge el multiculturalismo. Como resultado del relativismo, para el naturalista, todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada una meramente refleja su propia historia y experiencia propia. ¿Sí? No hay una mejor que otra. Entonces tú puedes igualar el satanismo con el cristianismo, con el budismo, como si fueran todos teniendo la misma validez. ¿Tiene sentido bajo esta perspectiva, bajo esta cosmovisión? ¿Sí? Y si sabes que lo que hacen los satanistas aprovechando esta cosmovisión humanista, que es la que está tomando una postura, está haciendo la postura dominante en la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ya saben que cuando hacen las órdenes, los legisladores se reúnen para legislar o las reuniones comienzan con una oración, típicamente. Y típicamente es cristiana, invocan a Dios o Jesús y demás. Y los satanistas dicen, oye, ¿por qué no Satanás? Y hacen sus manifestaciones de protesta y demás, a punto que llegaran a obligar a algunos de brujos y satanistas a hacer una oración ahí. Y bajo esta cosmovisión, no hay una razón por qué no. ¿Sí? No hay una razón por cual sea más válida que otra. ¿Sí vamos entendiendo? Si fuera el cristianismo, sabemos que hay una verdad absoluta. Y tiene sentido que la gente busque alinearse a esa verdad y que unas posturas sean correctas y otras incorrectas. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, bajo esta postura, por ejemplo, ¿podríamos desacreditar un orden social o moral sobre otro? Pues decir, oye, este orden moral, este orden social está mal y otro. No, ¿sí? Todos tienen la misma validez, pues tienen la misma fuente. Es el ser humano. Por eso el satanismo y el neopaganismo se muestran como una opción cada vez más abierta. Y se les da un igual espacio. Por eso se les da acceso, por ejemplo, a que dirigen oraciones en reuniones legislativas, como les comentaba, en algunos estados de Estados Unidos. Imagínate. Y no saben cómo decir que no, porque les domina un paradigma humanista. Saben que hay algo mal ahí, pero no saben cómo explicar que no. Sí. Por eso se prohíbe, por ejemplo, o se censura el que hablen mal de algún grupo religioso, como sucede en la Unión Europea. Si tú hablas mal, por ejemplo, de los musulmanes o de la creencia islámica, estás mal. ¿Por qué? Porque estás desacreditando una postura sobre otra cuando en teoría todos tienen la misma validez. ¿Ya vas entendiendo dónde viene? Sí. Por eso también se aprueban más y más leyes de lenguaje contra el lenguaje de odio, con las cuales prohíben el hablar mal, denigrar o hacer menos a algún otro grupo. Porque en teoría todas las posturas son igualmente válidas. Cuando sabemos en la práctica que no es así. Pero esta cosmovisión te obliga a forzar una creencia que no concuerda con la realidad. ¿Vamos entendiendo? También por eso no importa que haya posturas que realmente traigan consecuencias negativas. Eso se ignora porque el paradigma es que todas son válidas. ¿Sí? Ese paradigma de que todas son válidas llega a las personas. Conocemos que todos los ataques terroristas son hechos por musulmanes, pero tú no puedes decir eso. Porque en teoría el Islam es una postura válida. Pero produce efectos negativos. Sí, pero eso no puedes decirlo. Porque el paradigma religioso es igualmente válido. ¿Vamos entendiendo de dónde viene? Sí. Por eso la discriminación de una posición sobre otra, así bajo esta perspectiva, es inmoral. Entonces sacamos un orden moral a partir de esta cosmovisión. ¿Sí estás entendiendo? Sí, cómo la cosmovisión empieza a arrojar un orden social y moral por las puras derivaciones lógicas. Sí. Es como cuando, no sé, han visto el meme de Scooby-Doo donde dicen, ¿quién está detrás y le sacan la máscara? ¿Quién está detrás de este desorden o este orden social? Es el humanismo, con esta creencia religiosa. Sí, que está tomando control de esto. Por ejemplo, 5. ¿Cómo se consideraría el que alguien o algún grupo quisiera convencer o imponer su visión moral o social sobre otro grupo o individuo? Oye, si un grupo quiere convencer su visión, imponer o convencer de su visión moral o social sobre otro grupo, ¿cómo se le consideraría?
como algo malo, exactamente, como algo opresivo. Sí, por eso una consecuencia lógica de este paradigma es que se prohíba el proselitismo. ¿Sí supieron el comentario del Papa hace unas semanas? De que le dijo a un grupo de estudiantes de una escuela de que los verdaderos discípulos los verdaderos seguidores de Jesús no hacen discípulos, no hacen proselitismo. Ese es el paradigma. ¿Por qué? Porque es la derivación lógica de la creencia humanista, de la religión humanista, de esta religión. ¿Sí? Se puede, por ejemplo, también, como no se puede imponer, porque cada quien es libre de imponer su propio orden, y además se debe dejar que cada quien siga sus propias convicciones. Por ejemplo, si tu hijo quiere ser niña, debes dejarlo ser. Es la derivación lógica de esto. Sí. Si impones tu moral a tus hijos, incluso es algo malo. Se te puede acusar de abuso paterno. Y es lo que está queriendo hacer con los legisladores de Morena. ¿Bajo qué sistema religioso los estaba dominando para llevar a cabo eso? El humanismo, el ateísmo. Sí, el humanismo evolucionista. ¿Qué hay de la libertad de expresión, chicos? ¿Cómo se considera bajo este paradigma? ¿Habría libertad de expresión? ¿Sí? Pues imparcial, ¿no? Parcial, solo la que encaja dentro de este paradigma. Si opinas diferente, se te puede sancionar. Por ejemplo, si criticas, o sea, no puedes criticar ni hablar mal de otros grupos, aunque sea la verdad. Se te va a sancionar. ¿Sí? Porque estás invalidando otros grupos cuando en teoría todos son iguales. ¿Sí? No puedes decir que alguien está mal, por ejemplo, en su postura. ¿Sí? No puedes imponer tu postura ni hacer proselitismo. Tienes que ser políticamente correcto. Es la derivación lógica de esta creencia. Sí. Estamos llegando a puras conclusiones lógicas, chicos. Sí, de lo que... Y estamos entendiendo, entonces es por eso que la gente está actuando de esta forma y está tomando esas posiciones. Sí, porque han aceptado esta creencia religiosa de que no existe Dios y que el mundo material es todo lo que hay y el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales que actúan de forma aleatoria pero evolutiva. ¿Por esa creencia? Es así, está teniendo esas consecuencias. Por ejemplo, si hay una posición que se está imponiendo más que otra, ¿qué creen que se debe hacer? Oye, hay cierta posición o cierto grupo que se está imponiendo o está tomando más influencia que otras. ¿Qué se debe hacer bajo el humanismo? Se deben de balancearlos, ¿no? Sí, se debe balancear, aunque sea artificialmente, para que todas las partes estén representadas por igual. Porque, pues en teoría no hay una postura más válida que otra. ¿Sí? De ahí que el feminismo quiera balancear su liderazgo cultural. ¿Me explico? Ahora le toca a ella gobernar, ahora le toca a ella dirigir. No importa que Dios haya establecido un orden de cómo deben ser las cosas y que ese orden esté respaldado por una realidad biológica y psicológica de los géneros. Sí, es simplemente ya tú, varón, estuviste ya mucho tiempo al frente, ahora le toca a la mujer. ¿Por qué? Porque es la derivación lógica de esta creencia religiosa. ¿Vamos entendiendo? Sí. Por eso, el que el varón se quiera imponer a la mujer en el trabajo, en la familia, está mal. Ambos deben ser iguales. Viene esta postura. ¿Y eso es malo? Fíjate dónde viene. Fíjate, sí, dónde viene. Tú puedes decir, entonces la razón de dónde viene esto, sí, es una postura, una creencia religiosa equivocada. Lo que estamos viendo la raíz de muchas creencias lógicas que hemos aceptado. ¿De dónde vienen? Sí. Bajo la postura cristiana sí hay diferentes órdenes, jerarquías. El hombre se le ha ordenado estar al frente no para dominar o controlar a la gente, sino para servir a los demás. La autoridad siempre, la Biblia enseña que es para el servicio. Sí, el mayor es esclavo del menor. Chale. O sea, no es para oprimir o no es, oye, sí, qué genial tener a alguien que me esté sirviendo. Sí. O por ejemplo, bajo esta perspectiva, la heterosexualidad ¿es más válida que la homosexualidad o la pedofilia? No hay una base para reclamar que una posición sea más válida que otra. ¿Sí vamos entendiendo? No hay una posición. Todas las posturas tienen derecho a existir, solo que hay que esperar a que la cultura esté madura para aceptar todo el espectro de posibilidades. Lo único que hace una postura mejor que otra es el estigma social.
el cual hay que trabajar para erradicar, pues restringe la libre expresión de la personalidad humana. ¿Van entendiendo? Sí. ¿Dijiste la sociedad tiene que estar madura? Exactamente. O sea, lo único que hace mejor que otra es la aceptación social, porque hay un estigma social, ¿sí? O sea, lo único que hace una postura mejor que otra es el estigma social, el cual hay que trabajar para erradicar, pues restringe la libertad de expresión de la personalidad humana. Por eso están queriendo imponer a la fuerza aberraciones de todo tipo. ¿Vamos entendiendo? Sí. 9. Bajo este paradigma, ¿hay un propósito para el universo, alguna razón de ser? No, de ahí se deriva el existencialismo. O sea, en donde, como es producto del azar, no hay un propósito trascendente. La vida carece de significado o sentido. La vida adquiere solamente el significado que tú le quieras dar y el significado es individual y subjetivo. Vamos a entender, todos son derivaciones lógicas de esto, chicos. Por eso, como no hay propósito, no hay razón de ser, esto es producto de casualidad. O sea, no hay un valor intrínseco en las cosas. El suicidio es una salida válida. La eutanasia, ¿sí? Aún puedes llegar a hacer cosas arriesgadas a tu vida sin razón o sin sentido por la búsqueda de emoción o la experiencia. ¿Sí? A esto lleva ese tipo de creencia. ¿Cuál sería el ideal bajo este paradigma? El ideal, como hemos platicado, es el de la libertad, ¿sí? Que la persona pueda expresar sus deseos, su elección, sin restricción, sin condenación de nadie. Por final de cuentas, el ser humano es el único que tiene la personalidad y voluntad propia. No hay Dios. El hombre es el único ser consciente aquí en esta tierra, ¿sí? Y el hombre aquí entonces tiene que expresar sus deseos y elecciones sin restricción ni condenación de nadie. O como diría Disney, ser lo que tú quieras ser, seguir tu corazón. Sí, por eso, bajo ese paradigma, lo normal es buscar eliminar tradiciones, normas, religiones que ponen una restricción a la expresión de la personalidad, a ese ideal de libertad. ¿Sí? Porque el ideal es que tú te puedas expresar con toda libertad. Por ejemplo, bajo este paradigma, ¿cómo se consideraría el aborto? Depende de la perspectiva o el ideal de cada quien. Es cada quien su perspectiva. ¿Sí? O, bajo el ideal de libertad, sería la manifestación de la libre expresión de la mujer sobre su propio cuerpo. Su autonomía. Por eso no hay deber, bajo esa perspectiva, no hay un deber moral de llevar al bebé al término de su embarazo. No hay, porque el ideal no es la responsabilidad, sino su libertad personal. Sí. Todo es un asunto personal y nadie debe imponerle a la mujer qué decidir, porque no hay un deber moral, simplemente es ella la que dice. ¿Vamos a entender dónde viene todo esto? ¿Tiene sentido? Por ejemplo, ¿qué hay de las definiciones universales? Hay definiciones universales, por ejemplo, matrimonio. ¿Cómo definimos el matrimonio aquí? ¿Tiene que ser igual en todas partes o puede variar? No hay, ¿sí? Tampoco cada quien es libre de definir algo como quiera. ¿Sí? Como no hay una verdad absoluta que define la realidad o alguna parte de ella, somos libres de darle la definición que se nos antoje bajo ese paradigma. Definición de género. ¿Cuál sería? Pues la que tú le quieres dar. ¿Sí? No hay una verdad absoluta que te defina cómo deben ser las cosas. Al final, lo que queremos dar puede... por ejemplo, en la definición de género es la que le quieras dar y puede variar tanto como opiniones haya. ¿Sí han visto cuántas definiciones de género ya hay ahorita? ¿100 cuánto? 112 o algo así. Sí. No es porque no has mandado la tuya. O sea, pues todas las concepciones de género tienen que ser incluidas, pues son igualmente válidas bajo este paradigma. O definición de matrimonio. ¿Cuántas puede haber? Pues igual. ¿Por qué limitarla a la de un hombre y una mujer? ¿Por qué la definición judío-cristiana? ¿Por qué no la que tú y yo queramos? ¿Sí? Déjame aclararte aquí esto. Las definiciones, chicos, son tan importantes como las normas o principios divinos. Pues te norman el ser de una cosa. Te dicen cómo debe ser algo. O sea,
El enemigo no solo quiere violar los principios que regulan algo, el funcionamiento de algo, sino también lo que define algo. Así ataca por ambos lados. Por ejemplo, en matrimonio. Hay normas como la fidelidad sexual que regulan y que el enemigo ha querido socavar. ¿Sí? En el matrimonio, como decía, debe haber una norma de fidelidad sexual, ¿cierto? Pero no solamente quiere romper las normas que la regulan, sino las normas que le dan forma, es decir, su definición. Al hacer eso, destruyes el orden de Dios, porque no solamente estás destruyendo cómo debe funcionar el matrimonio, que dices, oye, debe haber fidelidad sexual, ahora dices, no, pues puede ser cualquier cosa con la cual tú te quieres casar. Y te topas personas que se casan, ¿han visto el video? Casándose con árboles. Un carro. ¿Con un qué? Con un carro. Dices, ¿qué onda con esto? ¿Sí? Bueno, ¿de dónde viene ese desorden y caos en las definiciones? De esta paradigma, de esta concepción religiosa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿podría existir principios universales que definen, que funcionan y que otras culturas puedan aplicar exitosamente? O sea, ¿hay principios universales bajo esa perspectiva? No, pues no hay tal cosa como principios universales, ¿sí? No puedes extraer principios universales de prácticas de otras culturas. Todas las formas morales o de orden social son producto de la cultura y el grupo étnico, religioso o privado que representan sus intereses. Así que, si copias, por ejemplo, y defiendes algo, por ejemplo, de Estados Unidos, se te puede decir malinchista. Aunque, oye, es un principio que funciona aquí. Sí, pero lo sacaste de Estados Unidos. Sí. Y se te acusa de aborrecer la cultura mexicana porque no valoras lo que tenemos. No, pues, o sea, lo que están aplicando no funciona. Sí, pero no hay principios universales. Sí. O sea, y también se saca lo que está ahorita de moda, que no te debes apropiar de la cultura de nadie más. Si han sabido de la situación de que cerraron un changarro de tacos que fue en Nueva York porque acusaron a estos americanos de apropiarse de la cultura mexicana. Dices, ¿de dónde vienes? ¿De dónde esto viene? O sea, no hay cosas universales que tú puedas retomar, ¿sí? Y entonces llega todo al pragmatismo. Como no hay principios universales, lo que funcione mejor para ti. Eso es lo correcto. Las acciones y políticas son juzgadas solo desde el punto de vista utilitario, no en base a principios universales. Bajo esta perspectiva, chicos, bajo esta creencia humanista, ¿el ser humano tiene algún valor más importante? No. Es solamente un animal desarrollado. No tiene un valor superior, sino solo una ventaja superior. Le tocó ser el más desarrollado. Es un microbio desarrollado, chicos. De acuerdo a la evolución. De ahí que se está buscando legislar el derecho a los animales y la prohibición de que se haga experimentos en ellos. O sea, yo ahorita con tortura, estaban legislando aquí, que fue en Nuevo León, en México, que si tú maltrataste a un animal, te puedes meter a la cárcel por varios años. Imagínate. Le están elevando. ¿Por qué? No es que están elevando el valor del animal, te están denigrando el valor del ser humano. Porque no es mejor que otro. ¿Sí me explico? Sí, cuando me veo feo, ya mi esposa pone un platito para que... Sí. Oye, a ver, por ejemplo, ¿cuál es la posición con respecto a los derechos y obligaciones bajo este paradigma? Son de invención humana y son otorgados por el gobierno. ¿Sí? No hay algo intrínseco otorgado por Dios. Los derechos otorgados por Dios, algo que sea intrínsecamente dado por Dios, que tú puedes... No. Pueden variar. Si se establecen derechos de acuerdo a este paradigma, el único derecho que se establece bajo este paradigma es el derecho a no ser molestado o ofendido con una opinión contraria. Sí. El derecho a que no se hable mal de mi postura. De hecho, o el derecho a que el gobierno me solucione la vida, me mantenga, me dé salud, me dé educación, etc. Sí. ¿Cómo? Venga. Es que yo tengo entendido que los derechos y las obligaciones vienen del derecho, bueno, lo que me han enseñado a mí, que vienen del derecho natural y que el derecho natural viene de la moral. Y pues la moral no se supone que viene de Dios. Exactamente, la moral bajo el paradigma judio-cristiano viene de Dios. Bajo el paradigma humanista viene del hombre. Y si viene del hombre, es relativo. Pero si viene del derecho... O sea, lo que no entiendo es por qué no serían válidos los derechos, algunos derechos y obligaciones. Bajo ese paradigma, ¿sí? Si tú aceptas la realidad, si tú aceptas esta creencia de que no existe Dios,
de que el mundo material es todo lo que hay, que el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. Si crees esto, no hay una justificación racional para los derechos humanos como algo que venga trascendente. Es algo de invención humana. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Podrías tú sostener la concepción de un derecho moral, de un derecho humano trascendente bajo este paradigma? No. ¿Sí? No hay. Por eso son de invención humana. ¿Sí? El hombre es el que define los derechos. ¿Y qué es lo que han estado haciendo? ¿Sí? Han estado definiendo los derechos a placer. Y cuando definen los derechos, chicos, estás diciendo que estás definiendo la moral tú. ¿Sí? Por ejemplo, ¿Caín tenía el derecho de matar a Abel? No. ¿Qué tal si enseñáramos que sí tuviera el derecho? Ya estás definiendo, estás cambiando la moral. Los derechos, sí, son lo que se utiliza para definir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Por eso es muy delicado. Sí. Y ahorita quien actualmente está definiendo los derechos son los gobiernos y las élites, donde dice, tienes derecho a cambiar de género. ¿Derecho, really? Ah, tengo derecho. ¿Quién lo definió? Ah, pues se nos ocurrió a nosotros un grupo de lobby que está transgénero. Como en la Segunda Guerra, Hitler tenía el derecho de deshacerse de los que a su criterio eran inferiores. Exactamente. Sí. Por ejemplo, bajo este problema, bajo esta lógica, bajo esta creencia religiosa, ¿cómo se abordarían los problemas psicológicos? Como asuntos o problemas meramente químicos y hormonales. Dice que solamente que el mundo material es todo lo que hay. ¿Hay un mundo aspecto espiritual? No. Todos, si lo material es todo lo que hay, solamente los problemas psicológicos son problemas químicos y hormonales. Los problemas de personalidad múltiple, por ejemplo, no son problemas de posesión demoníaca. Sí. Los problemas de perturbación espiritual que causan depresión o desánimo son problemas de desbalance químico. Y no me malentiendan, hay cuestiones químicas. Pero bajo el paradigma cristiano, que reconocemos la existencia en un mundo espiritual, sabemos que no solamente puede ser la única fuente, sino que hay más. Y si tú quieres atacar solamente el aspecto físico, pues vas a ser inefectivo, porque muchos problemas son de origen espiritual. O sea, pueden coincidir de que lo físico y lo espiritual. El mundo, acuérdate que la visión cristiana no niega el mundo espiritual. Reconocemos que puede haber cuestiones físicas. Fíjate. El mundo físico. Sí, pero sin embargo reconocemos la existencia del mundo espiritual y hay muchos problemas psicológicos que son espirituales y emocionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se consideraría el mundo espiritual bajo esta creencia religiosa? ¿Existe? No existe. Es solo una concepción o producto de la imaginación del hombre. Ángeles, demonios, no existen, solo mitología. Son formas culturales que uno puede practicar de acuerdo a la moda o el folclore. ¿Sí? ¿Qué tal de los milagros? ¿Creerías en los milagros bajo esto? ¡No! Los relatos bíblicos no pueden ser reales por lo mismo. Contradicen las creencias humanistas. ¿Qué tal del orden moral biológico? ¿Hay un orden moral biológico? Sí, que los hombres deben tener una posición, las mujeres otro, ¿no? O sea, entonces... La evolución... No, de hecho la evolución enseña que todas las especies se pueden intercambiar. Sí. Entonces la mezclancia de especies es válido. Sí. Mezclar especies no es malo, al contrario, es la forma en que se consiguen obtener ventajas en las especies. ¿Alguien vio la película Titán de Netflix? ¿No? Hablan de cómo bueno, se les encargo. Sí, están mezclando, exactamente. Sí, entonces no habría ningún orden y todos hacen lo que quieren, siempre. Aquí se está imponiendo, si te das cuenta, hay un cierto orden que se impone. Por ejemplo, tú no puedes hablar mal de otra postura porque todas son igualmente válidas. El cristiano dice que hay una válida y otras están equivocadas, por ejemplo. Sí. Entonces, sí hay un orden que se está imponiendo y se está imponiendo hoy en nuestra sociedad, en tu generación. ¿Qué creencia religiosa es la que está dominando la sociedad? La humanista. Sí. Por ejemplo, bajo esta postura, ¿reconoce que hay algo malo en la naturaleza del hombre? No, porque al final de cuentas el ideal es que tú puedes expresar tu libertad, con libertad tu personalidad humana, ¿sí?
como todo lo que surge de la libre expresión del ser humano es bueno, porque surge de la libre expresión de ti como ser humano, implícitamente te dice que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿o no? Sí. La naturaleza, bajo ese paradigma de la naturaleza humana, es esencialmente buena. La maldad, entonces, es producto de factores sociales y económicos que orillan al hombre a actuar de forma mala. Sí. Así, la maldad es producto de la condición social indeseable. ¿Les recuerda a algún líder que tenemos? Sí. O sea, el hombre no es moralmente responsable, sino víctima del contexto que lo obliga a actuar de una forma mala. Pero Y eso eso- va a llevar al caos, porque entonces todo el mundo va a hacer lo que le da la gana. Por eso, la solución de las posturas de la gente humanista no es fomentar la conciencia moral, enseñar la moral, sino cambiar las condiciones sociales. Si todos tuvieran lo básico, nadie robaría. Sí, esa es la posición humanista. Sí. Y eso nos lleva al utopismo. Esta postura es utopista porque te lleva a creer que si construimos las estructuras sociales, económicas correctas, podemos terminar con una era de armonía y prosperidad en la tierra. O sea, no hay nada malo en el ser humano. Y el cristiano reconoce que, aunque todo esté perfecto, por la corrupción interna del hombre, el hombre lo va a estropear. Sí. Bajo ese paradigma, ¿hacia dónde se dirige la humanidad socialmente? El basurero. Al basurero. Bajo la visión de ellos. Se dirige hacia la utopía, ¿sí? A la eliminación de la pobreza, la contaminación, la maldad. Y es lo que las Naciones Unidas está proponiendo con la Agenda 2030. ¿Qué te vende la Agenda 2030? El cielo en la tierra. Y la gente lo compra. Y nosotros como cristianos decimos, no es posible. Jesús dice, vamos a eliminar la pobreza. Y Jesús dijo, siempre va a haber pobres. Oh. ¿Sí me explico? Porque hay un problema que es moral, no es económico. ¿Sí? Por eso el avance del comunismo, socialismo, aunque se ha probado históricamente que no funciona y la gente lo sigue comprando. ¿Por qué? Porque el hombre sigue, bajo ese paradigma, sigue creyendo en la utopía. ¿Sí? Y esa es la concepción en la que será utilizada por el anticristo. El anticristo va a vender la utopía de que es posible crear una era de paz, prosperidad aquí. ¿Y qué crees que la gente va a hacer? Lo va a comprar. ¿Qué paradigma va a permitir que la gente lo compre? Esto. ¿Sí? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad biológicamente bajo este paradigma, bajo esta cosmovisión? Eso es el transhumanismo. Hacia el transhumanismo. El hombre debe, bajo esta perspectiva, el hombre debe evolucionar hasta convertirse en un ser superior, ¿o no? Esa es la dirección que está tomando todas las cosas, la evolución. Entonces debe convertirse en algo superior, lo que en las religiones se conoce como un Dios. De ahí que surja el movimiento transhumanista. ¿Saben qué es el movimiento transhumanista? El movimiento transhumanistas es un movimiento del área de la esfera científica donde quieren utilizar la biogenética y todos los avances que tenemos para tomar la evolución en sus manos y llevar al hombre a ser el superhombre. ¿Sí? Esta concepción, de hecho, es la que va a ser utilizada por el anticristo. ¿Vamos viendo? Todo eso, fíjate hacia dónde desemboca esta creencia religiosa. Está desembocando en el anticristo. Sí. Conclusión, chicos. Si te das cuenta, es como si fuera un árbol. El fundamento es esta creencia religiosa. Y las ramas son todas estas consecuencias de lo políticamente correcto, el aborto, la eutanasia. Todas esas creencias son las ramas. Pero el fundamento es esa creencia religiosa. Y lo que produce es muerte, destrucción, desorden, caos. Promueve el homosexualismo, la pedofilia, todo tipo de aberración sexual. Se deben aceptar todas las expresiones que surgen de tu libre personalidad. Aunque incluso si quieres ser drag queen y tú eres un niño, estás en total libertad. No hay que encauzarte ni corregir esa expresión de la libre personalidad. Se elimina el derecho de los padres y se sanciona a cualquiera que quiera corregir la expresión sexual de los menores de edad, por ejemplo, bajo esta perspectiva. Si saben que se están queriendo legislar ese tipo de cosas. El aborto, la eutanasia son medios aceptados. No puedes hablar de religiones que sí producen cosas negativas como el Islam, ¿sí? Y
concepciones como el gobierno salvador, que te paga el aborto, el cambio de sexo, preservativos, jeringas para que te drogas, todos esos son son consecuencias, son ramas de una cosmovisión religiosa. Sí. Por lo mismo, chicos, bajo este paradigma, bajo tal concepción religiosa, una tribu aborigen que ha decidido de su libre voluntad que para ellos es correcto sacrificar niños a sus dioses o cortar el clítoris de las niñas, no está mal. Bajo su propia voluntad, bajo su propia decisión, decisión que era lo correcto. Lo mismo si deciden comercializar con esclavos o discriminar o maltratar o matar a personas por su color de piel o aspecto físico. Tú no puedes ir, como no hay un orden moral trascendente, tú no puedes imponer tu posición sobre ellos y decir que estás mal. ¿Sí vamos viendo? En resumen, hay un cómico que se llama Steve Turner que dio un resumen de este credo humanista. Sí. Dice, creemos en Marx, Freud y Darwin. Creemos que todo está bien siempre y cuando no le hagas daño a nadie según tu mejor definición de lo que es hacer daño y de acuerdo a tu mejor definición de lo que es el conocimiento. Creemos en el sexo antes, durante y después del matrimonio. Creemos que el pecado puede ser tratado con terapia. Creemos que el adulterio es divertido. Creemos que la sodomía está bien. Creemos que los tabús son precisamente eso, tabús. Creemos que las cosas han ido mejorando, aunque haya evidencias de que apunten a lo contrario. La evidencia debe ser investigada y uno puede probar cualquier cosa a través de la evidencia. Creemos que hay algo en esto de los horóscopos, los ovnis y las cucharas dobladas. Jesús era un buen hombre tanto como Buda, Mahoma y nosotros mismos. Era un buen maestro de moral, aunque pensamos que su buena moralidad era realmente mala. Creemos que todas las religiones son básicamente iguales, al menos aquellas de las que hemos leído. Todas creen en el amor y la bondad, solo difieren en asuntos relativos a la creación, el pecado, el cielo, el infierno, a Dios y la salvación solamente. Creemos que después de la muerte no hay nada, porque cuando le preguntas a los muertos qué sucede ahí, no dicen nada. Si la muerte no es el fin, y si los muertos han mentido, entonces debe haber un cielo obligatoriamente para todos, excepto quizás para Hitler, Stalin y Genghis Khan. Sí. Creemos en Masters y Johnson, lo que es seleccionado es promedio, lo que es promedio es normal y lo que es normal está bien. Creemos en el desarme total. Creemos que hay vínculos directos entre la guerra y el derramamiento de sangre. Los americanos deben convertir sus armas en tractores y los rusos seguramente seguirán el mismo ejemplo. Creemos que el hombre es esencialmente bueno, es solo su conducta lo que lo traiciona. Esto es culpa de la sociedad y la sociedad tiene la culpa de las condiciones, y las condiciones son la falla de la sociedad. Creemos que cada hombre debe encontrar la verdad que es correcta para él y entonces su realidad se adaptará de acuerdo a ello. También el universo se reajustará y la historia se alterará. Creemos que no existe una verdad absoluta, con la excepción de la verdad, de que no existe una verdad absoluta. Creemos que el rechazo de todo credo y en el florecimiento del pensamiento individual. Si la casualidad es el padre de toda carne, desastre es su arcoíris en el firmamento. Y cuando escuches, estado de emergencia, francotirador mata a 10, las tropas están en alboroto, gente está saqueando, bomba explota en la escuela, no es sino el sonido del hombre adorando a su creador. ¿Qué sucede, chicos? Lo que acabamos de hacer es que acabamos de desenmascarar la cosmovisión que está moldeando nuestra sociedad. Sí. Y lo grueso del asunto, así como este árbol, ¿sí? Esta cosmovisión tiene un fundamento. Vamos a analizar los fundamentos en los cuales se basa. Son derivaciones lógicas, todo lo que analizamos. Y ustedes llegaron a esas conclusiones. Nada más al ver cuál es la creencia religiosa en la cual se está basando, el fundamento. Bueno, esa creencia religiosa tiene fundamentos, tiene ciertas cosas que acepta como verdad y que la gente lo vende como verdad. Primer fundamento. Sí. O sea, si esta cosmovisión es correcta, tiene que tener evidencia, tiene que haber fundamentos que la respalden. Estos son los fundamentos que ellos te venden para validar su postura. ¿Qué fundamentos? Primero, un universo eterno. Sí. Al negar la existencia de un creador, se ven forzados a aceptar un universo eterno. Como algo no puede venir de la nada, algo existe, entonces ese algo siempre ha existido. ¿Me explico? Entonces ahí sacan la existencia del universo eterno. Por eso cuando descubrieron que el universo había tenido un comienzo, ¿se acuerdan a qué conclusión llegaron? Dijeron, oye, el universo tuvo un comienzo.
Y se quedaron, ¿qué postura? ¿Alguien se acuerda? De universos paralelos. No, Al Big Crunch. el universo oscilatorio, o el Big Crunch. Sí dijeron, sí tuvo un comienzo, pero se va, está en expansión, pero se va a contraer otra vez y luego se va a volver a repetir y está así por siempre. Es la postura que vendía Carl Sagan en su programa de Cosmos, a los que vivieron en los 80s. Todos aquí son de 90s, ¿verdad? Bueno, aquí en esa postura, sí. Sí. Entonces se basa en esto. Universo oscilatorio, chicos. Esta es la creencia, ¿sí? El otro es, que el mundo y el universo, ¿sí? Solo por azar. Ándale. Eres naturalista, ¿no? Sí, está enojado aquí. Cuidado, chicos. El segundo fundamento que tiene, chicos, es que el universo, el mundo y el universo, solo por azar, es que puede sostener vida. O sea, ¿cómo llegó a dar el universo capaz de sostener vida? Por azar. Sí. Al negar la existencia de un creador, negamos la existencia de propósito y diseño en la creación. El universo y nuestro mundo es capaz de sustentar la vida, no por diseño o propósito, sino por la pura casualidad. Oye, pero ¿cómo pruebas eso de que pues, está tan fríamente calibrado? Dice, es que hay otros universos paralelos, fallidos, sin vida y demás que nomás no funcionaron. ¿Sí vas entendiendo? Estas son las creencias que dan base a esta postura, chicos. Son lo que utilizan, ¿sí? O la generación de vida espontánea. Al negar la existencia de Dios, nos vemos forzados a creer que la vida puede surgir por sí misma. Que los aminoácidos, proteínas, se autoseleccionan entre sí, se autoorganizan para formar la primera célula. ¿Sí? La generación espontánea. Creen en el otro fundamento es que la diversidad de vida evolucionó de una primera célula. O sea, no queremos a Dios en la ecuación, entonces tenemos que proponer una explicación alterna para la diversidad de vida. ¿Cuál es la explicación alterna? Que la diversidad y la complejidad de vida que hoy conocemos proviene de formas más simples de vida que se remontan a una primera célula, pero que evolucionaron gracias a procesos aleatorios y de selección natural. Ese es el otro fundamento, chicos. Sí. De ahí que antes de proponer que la evidencia geológica da la evidencia de la evolución de esos organismos en estado evolutivo, y de que tú puedes heredar los atributos favorables a tu descendencia y que el proceso de selección natural ayuda a ese proceso evolutivo. Y la otra creencia es que pasaron millones y millones de años para que este proceso evolutivo pudiera darse. De ahí que propongan que el cambio entre una especie a otra toma cerca de 1 millón de años. ¿Cómo saben? A ojo de buen cubero. Sí. Aceptan que, de acuerdo a su creencia religiosa, asumen que eso es verdad, porque lo han aceptado como verdad. Entonces tiene que ser así. Entonces debe haber un registro geológico de millones de años que contiene un registro evolutivo de las formas más simples hasta las más complejas. ¿Sí? Los registros de las formas más simples deben ser en las partes más bajas y las más complejas en las más altas, porque va evolucionando de forma ordenada. ¿Sí? Y los métodos de datación deben probar millones y millones de años. Y estos puntos, esos son los fundamentos, chicos. Esos son los fundamentos del universo eterno, chicos. Vimos que es imposible. Es una mentira. Si vimos la evidencia del Big Bang y que la velocidad de expansión no está disminuyendo para volver a contraerse, sino que va en aumento, va en aceleración. ¿Sí? Vimos que la materia no puede ser creada por sí misma. Es la primera ley de termodinámica, la ley de conservación de materia. La materia no se crea ni se destruye por sí misma. ¿Sí? Tiene que haber un ente fuera de eso que lo cree. ¿Sí? Y la segunda ley de termodinámica te enseña que no puede ser eterna, porque ya se hubiera consumido toda la energía del universo. Entonces la evidencia te dice, ¿sabes qué? El primer punto es mentira. Y eso es uno de los fundamentos de esa creencia, chicos, naturalista. Tú lo dices, descartado. El segundo punto, que el universo, el mundo y el universo solo por azar puede sostener la vida. Y vimos todas las variables, no vimos todas, vimos una parte de las variables porque son 70 y tantas,
del principio antrópico que muestra la evidencia de diseño en la creación. Que si tú hubiera variado, por ejemplo, en una milésima de la fuerza de gravedad, no se hubiera podido dar un universo funcional que tenemos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se pudo haber congeniado todas esas variables para que pudieran darse un universo funcional? O sea, para creer que un universo entrópico bien sincronizado pudiera darse al azar, dice todas las estadísticas. El tipo de universo que tenemos representa la probabilidad, una probabilidad de 1 entre 10 elevado a la 123 ceros. Imagínense. ¿Sí? Si intentáramos escribir este número en extenso, poniendo un 0 en cada átomo del universo conocido, se nos acabarían los átomos mucho antes que los ceros. El universo tiene solamente 1 elevado a la 10 a la 78. ¿Sí? Por eso Fred Hoyle, un astrofísico inglés, se sintió abrumado con los resultados de la evidencia de diseño del universo y afirmó que una interpretación obvia de los hechos sugiere que un superintelecto ha trasteado con física al igual que con la química y biología y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Las cifras que calculamos a partir de los hechos me parecen tan abrumadoras que ponen este asunto casi fuera de toda duda. Sí. Y es un incrédulo. Sí. De hecho, otro científico dice, cuando estudiamos todas las pruebas, surge con insistencia el pensamiento de que ha de estar implicada alguna agencia, o más bien agencia con A mayúscula, sobrenatural. ¿Es posible que de repente, sin pretenderlo, hayamos tropezado con la prueba científica de la existencia de un ser supremo? ¿Fue Dios quien intervino, moldeó el cosmos tan providencialmente en beneficio nuestro? Por toda evidencia, chicos, de diseño. El universo está tan fríamente calculado que no es por azar que estamos aquí. Y el concepto de que es que hay universos paralelos, no hay. Es producto de imaginación, chicos. No hay forma de probar nada de eso. No está dentro del ámbito de la ciencia eso. Es filosofía y religión. Pero la gente lo propone porque sus creencias religiosas tiene que haber sido producto del azar. Pero la evidencia dice que no. Entonces hay otros universos que sí. Entonces este resultó que fue el ganón. ¿Sí me explico? ¿Y cómo pruebas los universos paralelos? No se puede. Porque en teoría no puedes tener acceso a ellos. ¿Sí? Entonces, segunda base. Una mentira. ¿Sí? El universo no fue producto del azar. Tercera base. Que la generación espontánea de vida. Refutada por Pasteur. Y se estableció la ley de biogénesis. Que todo elemento vivo viene de otro elemento vivo, de otro ser vivo. No hay tal cosa que de lo inerte produce vida. Refutada desde hace 2 siglos. ¿Sí? Tiene esa problemática de que las personas que defienden la generación espontánea tienen que ver cómo se pudieron haber organizado los aminoácidos por sí mismos. Entre todos los aminoácidos tienes que coger una especie de aminoácidos correcta para organizarse, porque solamente pueden ser los zurdos, para formar proteínas. ¿Sí? Y de los tipos, para los tipos de enlace que hay de aminoácidos, tienes que escoger solamente enlaces péptidos entre todos los que hay. ¿Sí? Y luego, para formar una proteína, y se requieren cientos de proteínas. ¿Cómo lo pones la autorganización de la materia? Eso solamente en los cuentos de hadas. ¿Sí? Se requieren cientos de diferentes tipos de proteínas. Y se requiere la información del ADN para formar las proteínas. Y se requieren proteínas para formar el ADN. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Sí? Y se requiere que todas las partes de la célula se generen y se ensamblen simultáneamente para que puedan existir. Si una parte falla, no funciona y muere. ¿Cuánto dura una célula? ¿Viva? ¿Aislada? Varía, pero imagínate, o sea, si se resuelve el problema de los aminoácidos, las proteínas y el surgimiento de la información. ¿Sí? O sea, la información, ¿dónde surge la información del ADN? Pero dicen, ¿sabes qué? Se generó la vida espontáneamente, así por sí misma. Y te lo venden como si fuera así tal cual. ¿Sí? Y lo vimos, ¿sí? En la segunda sesión. Y la gente lo acepta. Y te venden las derivaciones lógicas de esto. Esto así es. O la diversidad de vida que evolucionó de una primera célula. ¿Sí? El cambio de una especie a otra nunca ha sido probado y lo vimos. Te preguntas, oye, muéstrame alguna evidencia de un cambio de especie a otra. No hay. Ni un científico te va a poder decir, aquí está un ejemplo. No hay tal cosa.
Existe evidencia de microevolución, pero no un cambio de especie a otra. Microevolución es, hay una derivación donde tú tienes hijos y salieron más pretitos. Una microevolución. Sí. Pero no salió un perrito, ¿sí me explico? Se tiene la segunda ley termodinámica, que dice, si hubiera surgido la primera célula espontáneamente, en el milagroso caso que se hubiera dado, ¿sí? No tendería a la evolución, sino a la degradación y a la muerte. ¿Sí? Las características adquiridas o favorables, que según esto dicen que la jirafa estaba haciendo esfuerzos por generar, resulta que no se heredan. O sea, a las mujeres que les ponen los collares así, ¿sabes cómo salen sus hijas? Con cuellitos. Sí. El problema de la complejidad reducible imposibilita los cambios graduales de las especies. O sea, no es como que gradualmente va creciendo el brazo. Así como que primero me salió una cosita aquí, luego ya salió un huesito, ¿sí? Luego salió primero el tendón y sin nada más, ¿sí? No permite el cambio gradual porque un proceso gradual evolutivo en un órgano lo hace inservible. Y si es inservible, se es eliminado por la selección natural. Andas cargando con una pierna que no sirve. Sí, como que te viene el oso y detrás de ti. Sí. Sí, pero deja que funcione, vas a ver cómo te va a ir. Sí. O sea, la complejidad irreducible imposibilita los cambios graduales y hace que el proceso de selección natural sea antievolutivo. Sí. Los eslabones perdidos, si los vimos, ¿cuántos hay? Ni uno. Todos. Bueno. No dijiste cuántos hay, pues no hay. Todos están perdidos. No hay evidencia geológica de sistemas vivos intermedios. De ningún sistema. Los hombres simios, ¿cuántos hay? Ni uno. Es una farsa, todo eso lo vimos. Sí, y ha sido probado en laboratorio que la evolución es imposible. ¿Se acuerdan que vimos lo de las moscas de fruta? Que los llevaban a mutar y toda la cosa y salían con la antenita en la cola o las patitas en la espalda y demás. Pero eran diferentes combinaciones del mismo elemento, pero no ninguna información nueva. Así como que, de repente le salió una oreja de perro. No sale nada de eso. ¿Sí? Se requiere información nueva, coherente. Se requiere inteligencia que se inserta la información ahí. Por eso no se puede explicar la existencia de órganos y partes no necesarias para la supervivencia. Bien, el otro punto, el 5. Pasaron millones y millones de años para que este proceso evolutivo pudiera darse. Otra mentira. Las eras geológicas, ¿se acuerdan cómo vimos de dónde surgió? ¿De dónde surgió? Especulación. De una especulación, chicos, y nos lo vendieron como ciencia. ¿Por qué la gente lo abrazó? Porque concordaba con sus creencias religiosas. Concordaba con sus creencias religiosas, chicos. Sí, las eras geológicas de millones pasados eran puras especulaciones, conjeturas, antes de cualquier método de datación moderno. Oye, ¿dónde se gastaron los millones de años? Pues de acuerdo al método de datación. No había método de datación. A ojo de buen cubero, calculamos que un cambio de especie a otra toma 1 millón. Pues suena bien. Sí, ¿por qué no 2? No, 2 ya es un exceso. ¿Sí? 1 millón está bien. Sí. Oye, la evidencia de los fósiles, que son de los más simples están abajo y los arriba están más complejos, están todos organizados en la evidencia. Sí. La evidencia... Te encuentras que el hombre y los dinosaurios, hay muestras, evidencias de que estuvieron juntos. Los métodos de datación modernos tienen un montón de supuestos para que funcionen, los cuales no pueden comprobarse. No son 100% fiables. Se han arrojado información contradictoria en muestras que se han tomado y se consideran exactos hasta 4,000 años. Y fuera de eso es aventurado decir que están midiendo bien. Aún lo dicen, ¿y qué onda con las estrellas? La evidencia de las estrellas de millones de años. Habíamos platicado que los millones de años a los cuales se encuentran las estrellas encuentran una explicación perfecta al considerar la velocidad de expansión del universo y la disminución de velocidad de la luz que hoy se sabe que hay. Sí. Y hay elementos como el polvo de la luna, el campo magnético, la delta de los ríos, la cantidad de nitrato y uranio en los océanos, la presión de gas y de petróleo en los subterráneos que muestran que la Tierra es relativamente joven. Sí. Todo esto, chicos, en eso se basa la cosmovisión humanista. Puras farsas. Puras mentiras. Sí, el universo no es eterno. Sí. El universo
da muestras claras de que ha sido calibrado por un ser inteligente, muestras de diseño. ¿Sí? La generación de vida espontánea es una farsa. Es tan compleja la vida que muestra la evidencia de un ser creador. ¿Sí? La diversidad de vida por evolución es una farsa. ¿Sí? Es imposible, de acuerdo a la evidencia que nos presentan. Entonces tú dices, todo concuerda que no da esto es verdad, y esos son los fundamentos del humanismo, y te lo venden como verdad. Y por eso la gente salen así como que, es que pues no hay propósito ni razón de ser este universo, y salen todos deprimidos y demás. Sí, de por sí están. ¿Y en qué se basa? En esas mentiras. Sí, y te lo venden con un celo religioso, chicos. Un sesgo religioso, lo que habíamos visto, porque creyeron primero la creencia religiosa. Lo que había dicho Richard Lewontin, el prestigiado investigador de genética de Harvard, quien declaró que debido a nuestra adherencia a priori, causas materialistas, estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos que produzcan explicaciones materialistas o naturalistas. Y que en la batalla entre la ciencia y lo sobrenatural, dice, nosotros tomamos el lado de la ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus construcciones, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias insustanciables. ¿Por qué? Por nuestro previo compromiso con el materialismo. Son alguien honesto. Dijo, ¿sabes qué? Porque tenemos esta creencia religiosa, todo lo tenemos que llevar que concluye ahí. ¿Sí? Por eso, ¿por qué concluir que de forma a priori que el universo es eterno? ¿Había evidencia de que era eterno? No. ¿Por qué concluir de forma a priori o sin evidencia que el universo es oscilatorio? ¿Por qué proponer eso? Por sus creencias religiosas. ¿O por qué sacar y defender la existencia de universos paralelos? ¿Por qué proponer siquiera esa idea? ¿Había alguna evidencia? No, pero sus creencias religiosas los forzaba a dar una explicación lógica que encontrara sentido ante la evidencia que estaban encontrando. ¿Sí? Que estaba refutando sus creencias religiosas. ¿O por qué aferrarse a la generación espontánea a pesar de la evidencia que lo contradice? ¿Por qué? Los científicos saben que no es posible la generación espontánea, excepto en un episodio, al inicio. Ahí sí fue posible. ¿Cómo? Ahí sí y ahorita no. ¿O por qué aceptar la hipótesis de la evolución sin evidencia? O sea, Darwin propuso eso. No había evidencia de un cambio de especie a otra y la gente lo abrazó. ¿Por qué? Por sus creencias religiosas. Porque, concuerda. Ya estaba la concepción naturalista donde querían dejar a un lado a Dios de la ecuación y alguien les había dado algo que concordaba con sus creencias religiosas. ¿Sí? ¿O por qué manipular la evidencia para promover el paradigma evolutivo? Oye, de un diente, sacan todo el dibujo de un personaje todo así entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿O por qué destruir la carrera de aquellos que encuentran cosas que contradicen el paradigma evolucionista? Oye, descubrieron algo, encontraron que hay tejido blando en huesos de dinosaurios. Eso significa que son más recientes y desacreditando carreras. Sí. Que a personajes que descubrieron algo que contrario a esta creencia. Sí. Alguien que dice, uno de los científicos dice, oye, deberíamos, en voz alta, y anunció de que deberíamos de considerar que la evolución no es lo suficiente para explicar la diversidad de seres vivos. Dijo eso y todos en contra. O sea, como que no puedes ya cuestionar nada. Así como si fuera un dogma religioso. ¿Por qué? Porque es un dogma religioso. Tienes que aceptarlo por fe y hay de ti si lo cuestionas. Pero tipo Islam, ¿no? ¿Estás en contra de amor? ¿Sí vamos entendiendo, chicos? Dices, oye, todo está basado en una mentira, chicos. ¿Y saben quién es el padre de mentira? ¿Sabes quién está detrás del paradigma humanista? Oh, no. No. ¿Sabes cómo Satanás está controlando a la gente? ¿Vas entendiendo? Por eso te digo que apologética es una forma de ser guerra espiritual, chicos. Estamos peleando por los pensamientos, estamos tratando de ganar el dominio de Cristo sobre los pensamientos de los hombres. Sí. Porque si te controla el paradigma cristiano, vas a actuar de forma diferente. La problemática es que hay muchos cristianos que parecen dobles agentes, que van a la iglesia, pero tienen un paradigma humanista que les controla. ¿Sí? Y no saben de dónde vienen sus creencias, cuando son consecuencias lógicas de su creencia religiosa humanista. ¿Sí? Y no solamente te das cuenta que
hay dos formas de probar la verdad. Una, su correspondencia con la realidad. ¿Se das cuenta? Estas cosas, lo que hemos descubierto en la ciencia, las contradicen. Todo esto no concuerda con la realidad. Entonces, son dos cosas que necesitas para comprobar si algo es verdadero o es falso. Es una, su correspondencia con la realidad. Es concuerda con lo que conoces de la realidad. ¿Sí o no? Y resulta que el universo no es eterno. Sí, no concuerda con la realidad. Y todo eso lo que vivimos no concuerda con la realidad. Y la otra forma para saber si algo es verdadero o falso es su consistencia eterna. Si no tiene contradicciones. Sí, por ejemplo, de esta perspectiva viene el relativismo. Sí, cada quien que puede poner su verdad absoluta. Y digo que cada quien puede poner su verdad y que no hay verdad absoluta. Sí. Pero, ¿qué crees? Si yo te digo, oye, no existe la verdad absoluta. Pues eso no es verdad. ¿Eso es una verdad absoluta? Sí. Entonces hay una contradicción interna. Entonces es falso. ¿Lo estás entendiendo? O sea, no hay correspondencia con la realidad. Y luego tienen una contradicción interna. O sea, la verdad absoluta es inevitable. La relación de que no existen absolutos es autocontradictoria. O sea, no hay verdad absoluta. ¿Ese es un absoluto? Sí. O sea, ni corresponde con la realidad y tiene contradicciones internas. O, por ejemplo, cuando dices, oye, no existe un orden moral absoluto. O sea, no hay un orden moral que rija a todo y a todos en todo tiempo. También es inevitable, en la realidad nos enseña que es inevitable la existencia de un orden moral absoluto, chicos. Es inevitable, ¿sí? Por ejemplo, dice, oye, no existe lo bueno ni lo malo. Los dicen, y es malo afirmar lo contrario. ¿Se está entendiendo? Es otra contradicción. O sea, establece que no es correcto que alguien diga a los demás que es correcto o incorrecto. Vóytelas. Entonces, es contradictorio en la cuestión de la verdad absoluta. Es contradictorio en el sentido de que no hay un orden moral absoluto porque está imponiendo un orden moral absoluto. Y también el hecho de que dices, oye, no existe un orden moral trascendente, es decir, que surge y que está fuera del hombre. Sí, pero gobierna sobre él. También el orden moral trascendente, chicos, es inevitable. Es decir, es un orden moral que sale de fuera del hombre. Por ejemplo, cuando dicen, no es correcto que se imponga un punto de vista en los demás. Al decir eso, están imponiendo un punto de vista sobre ti. Es decir, están poniendo un orden moral trascendente. Si está fuera de ti. O sea, no es correcto que impongas el punto de vista de los demás. ¿Y tú qué estás haciendo? Imponiendo un punto de vista. Entonces, otra contradicción. O sea, de acuerdo con este relativismo, impone la postura de que nadie debe imponer nada a nadie. Y si él mismo se está imponiendo. Sí, esta sutil contradicción, chicos, es muy engañosa. Esta contradicción invalida esta creencia religiosa, en primer lugar. Primero, no corresponde con la realidad. Todos esos 5 puntos no corresponden con la realidad. Y segunda, está llena de contradicciones internas. Pero esta sutil contradicción es lo que lo hace una ideología muy peligrosa. Porque es sutil. No te das cuenta a buenas a primeras, tienes que analizar un poquito lo que te están diciendo. Por ejemplo, cuando un relativista te dice, no es correcto que impongas tu punto de vista en los demás. Está imponiendo su punto de vista en ti. O cuando te dice que nadie tiene la verdad absoluta, implícitamente te está diciendo que solo él la tiene, pero tú difícilmente te darás cuenta de ello. ¿Sí me explico? ¿Qué opción tenemos? Esta es la opción ateísta, chicos. Dijimos que causa desorden, todas sus ramificaciones, y los fundamentos son mentirosos. Y es lo que enseñan en las escuelas. La postura que queremos nosotros es la postura teísta, creacionista. Sí, que hay un Dios que hizo los cielos, la tierra y los seres vivos que en ellos hay, y al ser humano su imagen por un acto sobrenatural de su poder. Las derivaciones lógicas de esta creencia, chicos, es, oye, creemos que hay un Dios sobrenatural, que Dios hizo todo. ¿Sí?
Eso implica que hay un orden moral universal absoluto establecido por Dios, por el cual puede uno distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿o no? Se fue hecho a la imagen de Dios, significa que el hombre es más valioso que otras especies, ¿o no? Fíjate, son consecuencias lógicas del paradigma cristiano, judío-cristiano. ¿Significa que hay propósito y sentido en el universo? Sí, porque fue creado por un ser inteligente. También significa que el hombre es responsable moralmente, porque no se creó a sí mismo, sino que hay un ser creador que lo puso aquí. Sí, pero también significa que puede conocer a su creador y tener una relación con él. Y la correspondencia con la realidad, chicos. Esa es la creencia. Las derivaciones son buenas. Te da sentido, te da valor, te da propósito en esta vida. ¿Qué tal con la correspondencia con la realidad? Oye, esta postura dice que el universo tuvo un inicio. Y ups, ¿qué encontraron los científicos? Oigan, ¿qué creen? Pues sí tuvo un inicio. Hubo un Big Bang al inicio. Al principio era nada y luego explotó. ¡Oh! Y tú sales como creyente, ¡wow! La Biblia tiene razón. ¿Sí? Oye, vemos que está el universo fríamente calculado. Ups, concuerda con nuestro paradigma. El universo fue hecho con propósito y diseño. ¿Sí? Oye, resulta que las especies no pueden evolucionar, no puede haber cambio de especies. Ups, resulta que sí concuerda con el relato de que hay un creador de vida y de todas las especies en la Tierra. Aún la evidencia de que la Tierra puede ser joven. Y concuerda incluso con los hallazgos de civilizaciones avanzadas que los científicos no saben dónde ponerlas, ¿sí? Anteriores, civilizaciones antiguas más avanzadas. Y esto no es todo lo que hay, chicos. También, obviamente, también hay consistencia interna. Porque aquí reconoce que sí hay la existencia de una verdad absoluta, no la niega. ¿Sí? Alguien puede declarar conocerla. ¿Sí? Que hay un orden moral absoluto que aplica a todos, que se puede corregir y evaluar a la gente en base a dicho orden. Que pues si estás mal, ¿en base a qué? En base al orden absoluto que existe y nos gobierna a todos. Sí puede ser, si hay una moral objetiva. ¿Sí? Si hay una moral trascendente, sí se puede imponer sobre la gente. Óytelas. Y al final de cuentas es lo que hace el punto de vista relativo. Te impone un orden trascendente y una moral equivocada. ¿Sí? Y eso nos lleva, chicos, a que sigamos entendiendo que son diferentes aspectos. Por eso es que paradigma te está gobernando. ¿Sí? Y por eso la importancia de poder saber defender tu fe. Porque si te llegan a convencer de que esto es verdad, chicos, de que el universo es eterno y todo eso, ya valiste queso. Sí. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir en dos paradigmas absolutos al mismo tiempo. O abrazas uno y rechazas a otro. Sí. Es que yo soy cristiano, pero creo todo. Yo creo que un universo es eterno. O sea, no hay compatibilidad en esto. Sí. Pero las personas que creen en esto dicen, oye, pues yo sigo creyendo porque quiero. Bueno, si sigues creyendo en eso, ¿sabes qué? No puedes escaparte de la inevitabilidad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo de Dios, hablo de un ser autoexistente, no creado, sin principio ni fin, de quien surge y proviene todo. Sí, te repito. Dios, un ser autoexistente, no creado, sin principio ni fin, de quien surge y proviene todo. ¿Los ateístas creen en eso? Sí. ¿Creen en eso? Sí. La opción judeocristiana es un Dios personal, inteligente, justo, amoroso y todopoderoso. ¿Sí? La única problemática de abrazar esta creencia es que implica reconocer que somos llamados a cuentas por Él. ¿Sí? La ventaja es que puedes conocerlo y tener vida eterna. Y concuerda con toda la evidencia en la creación. Principio entrópico, la evidencia de vida, diseño, creación, todo lo que hemos platicado. La opción 2 es que es el Dios naturalista. ¿Sabes cuál es el Dios naturalista? El universo material, con todas sus leyes y procesos. Como siempre ha existido, en lo eterno, autoexistente, no creado, de quien surge y proviene todo. ¿O no? ¿Y sabes cómo le suelen llamar a esta? Madre de naturaleza. Oh, no. ¿Por qué, chicos? Hay dos posturas con respecto a eso. Cuando tú aceptas esta postura humanista, tú te quedas con una postura que, bueno, el universo es de donde viene todo. Y es el todo.
De hecho, Carl Sagan lo ponía así muy teístamente, así que de donde viene todo y todos venimos de él y toda la cosa. Pero tú puedes adoptar la postura del universo como una figura impersonal, así como se maneja en el Medio Oriente, una figura panteísta, impersonal, una energía que es todo y que lo somos todos. ¿Sí? Y caer en ese panteísmo, donde todos somos parte de ese universo, somos Dios. ¿Sí? O la figura pagana de la madre naturaleza, al cual le empieza a asignar conciencia, inteligencia y demás. Y dice, no, es que la naturaleza es muy sabia. ¿La qué? Naturaleza es muy sabia. Es decir, esta postura lleva al paganismo. Por eso Romanos dice que no quisieron adorar a Dios. La consecuencia no fue quedarse sin Dios, sino que rendir culto a la creación. Una vez estaba en la UDEM y en una conferencia y invitaron a uno de los altos directivos de Bimbo. Bimbo. No, el panecito. Sí, de los Lo invitaron y él estaba hablando de su experiencia con ¿cómo se llama esa práctica donde te meten en una especie de cueva así de barro y te echan humo y temazcal. Está platicando su experiencia acá y cómo fue con su familia, una especie de purificación y demás, y cómo lo volvió consciente de cómo hemos ofendido a la naturaleza y hemos abusado de ella, Y entonces dijo, ¿sabes qué? Y le debemos mucho a la naturaleza. Y como señal de respeto y de honra, párense todos para mostrar su... ¿Para qué? Todos se pararon a enseñarle respeto y reverencia a la naturaleza. Yo estaba en shock, así sentado. Porque todos se pararon y yo como que, paganismo, ¿qué están haciendo? ¿Idólatras? ¿Y te quedaste sentado? Obvio. Empecé a cavar para irnos. No me dijeron nada. Digo, pero todos están así, rindiendo culto a la madre naturaleza. Pero, yo tengo una duda. Si amas la naturaleza, pero porque Dios la creó. Eso puede. Claro, O sea, uno debe tener amor por la creación de Dios y cuidarlo. Eso es una cosa diferente, pero una cosa, honrarle, darle culto, darle atributos de conciencia, de inteligencia, de sabiduría. Yo pensé que ibas a decir algo así como que no, pues le empezamos a aventar pan a los... Así de que al monte, de que... No sé, algo así. Alimentar. No, pero es lo que se manejan, ¿a poco no, chicos? Oye, es que hemos ofendido a la naturaleza y por eso está castigándonos con los catástrofes de más y todo eso. Entonces, lo que nos enseñan en la escuela sobre la evolución es una creación propia del ser humano para explicar. Exactamente. Es una mentira donde que se tiene que aceptar por fe todas esas premisas que hacen para poder insertarte esta mentira. El enemigo ha tomado control del sistema educativo para enseñarte esto y para controlar tu forma de pensar. Por eso estamos teniendo las consecuencias sociales que tenemos actualmente. Son producto del paradigma humanista que está moldeando la sociedad. Qué fuerte, ¿no? La problemática es que si tú aceptas a este Dios naturalista, chicos, va a demandar más fe de ti que si fueras un cristiano. ¿Qué? Va a demandar más fe de ti que si fueras un cristiano. ¿Sí? Porque tienes que creer que de la nada, por sí mismo, produjo todo. De la nada surgió todo. Dices, ¿cómo se hace eso? Mucha fe, chicos. Mucha fe. Sí. ¿Quién más fe? Yo fue más sencilla. Yo creo que hubo un Dios creador que diseñó todo. Sí. No me atrevo a ir tan allá. Sí. O fe en que de lo inerte puede producir vida. A su mecha, ¿cómo puede ser eso? Por sí misma. Si la roca de repente le salieron ojitos. Sí. Sí, crece en la generación espontánea. Se necesita mucha fe para eso, chicos. Sí. O fe de que procesos aleatorios pueden generar algo tan finamente calibrado como es este universo maravilloso.
O que fe en que el caos puede producir información, como el ADN. ¿Sí? Dices, ¿cómo puede ser autoorganizado automáticamente? O fe en que lo inconsciente puede producir conciencia. Se quiere mucha fe, chicos. De repente así como que te imaginas que de la materia inerte ya se volvió consciente. O que de lo irracional, proceso aleatorio irracional puede producir la razón. ¡Wow! Mucha fe. O fe para creer en la generación espontánea de órganos y organismos. Así que, ups, ¿qué tal? Me salió una alita de repente. ¡Ah, su mecha! Y a algunos le salen cuernitos. Y dices, wow, ¿qué está? La fe judeocristiana es más sencilla, chicos. Dices, pues yo creo que Dios lo hizo. ¿Qué tan difícil es creer que hay un ser inteligente, que Dios creó todo eso? Que siempre ha existido. Sí. Y dices, ok, me convenciste. Creo que hay un Dios. Como decía Anthony Flew. Sí, ya soy agnóstico teísta. Sí, ya creo que hay un Dios. Pero no creo que lo podamos conocer. Pues solo se manifiesta por la creación. Sí. Nada más que crees. Es cierto, la creación te da evidencia irrefutable de la existencia de Dios. Como dice Romanos 1 del 20 al 21. Dice, pues desde la creación del mundo, todos hemos visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Fíjate cómo menciona aquí que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios por medio de la creación. Dices, órale. Entonces, la creación sí da evidencia. Puedes ser un diagnóstico de que por la mera creación llegaste a la conclusión de que Dios existe. Pero no queremos dejarte en llegar solamente a un teísmo. Queremos proponerte la idea de que el teísmo cristiano es el correcto. Que se puede conocer a Dios, pues Él se ha revelado a nosotros por medio de la creación, ¿sí? Y podemos llegar a concluir de que Él es poderoso, eterno, sabio, inteligente, por medio de la creación. Pero no es la única forma en que puedes llegar a conocer a Dios. Las siguientes sesiones que vamos a estudiar, vamos a ver la evidencia que tiene la Biblia. Que hay un libro con el mensaje inspirado por Dios, sobrenatural, y tiene evidencia sobrenatural de que fue inspirado por Dios. Entonces, vamos a ver la evidencia de la Biblia y de Jesús, Dios encarnado. Ya probamos que la creación prueba la existencia de Dios. Ok, Dios ya está. Pero queremos que creas en el Dios cristiano. Y para eso vamos a examinar la evidencia que tenemos de, 1, la Biblia, y 2, la existencia de Jesús. ¿Sí? Y vamos a ver las credenciales de la Biblia en las siguientes sesiones. La prueba histórica, arqueológica, científica, de contenido, profética, de códigos insertados. La prueba de la supervivencia, de la integridad de texto, de vidas cambiadas y de la prominencia. Cosa que nos lleva a creer que, irrefutablemente, sí, Dios existe, pero la revelación cristiana es la correcta. Que el Dios cristiano es el verdadero. ¿Sale? Entonces no se pierdan siguientes sesiones. Terminamos con una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque podamos ver e entender, Padre, que tú existes, Señor. Y has dejado una evidencia irrefutable acerca de tu existencia, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que aún no han decidido en sus corazones creer en ti, Señor, para que tú sigues tratando, Señor, ¿no? Sigues poniendo gente, relaciones, personas información que les ayude a entender, Señor, esta realidad de que tú eres real, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a contrastar las mentiras que el enemigo ha sembrado en la sociedad, que ha ocasionado, Señor, todo este desorden, este caos, esta inmoralidad que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a renovar nosotros nuestro entendimiento y ayudar a otros, Señor. Que podamos ser esos guerreros, Señor, que usan las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Ayúdanos en este proceso, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos próximo martes, misma hora, mismo canal.